Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Pensar en el dolor, pensar en el sufrimiento, muchas veces imaginamos el uso de este pañuelo como algo negativo. Llorar, sufrir, ser vituperados por Cristo, muchas veces no es algo que nos causa gozo. Pero la Biblia nos aconseja que nosotros en medio de las tribulaciones podemos estar en paz con Dios y sentir el gozo de su salvación. Vean lo que el apóstol Pedro en el capítulo 5 de Primera de Pedro menciona. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma y establece. Que Dios permita que al estudiar esta lección podamos descubrir cómo a través del dolor nuestras vidas puedan estar firmes en el Evangelio. Quédese con nosotros y le invitamos que visite la página web escuelasabaticauniversitaria.org. ¿Qué tal amigos? Seguimos en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Una vez más queremos agradecerles por tomarse el tiempo en la comunidad de su hogar para poder acompañarnos en esta ocasión. Tenemos con nosotros a un grupo de muchachos, tengo a 2 caballeros y a una señorita y me gustaría que se presentaran para comenzar nuestro programa. Bueno, mi nombre es Jorge Sosa, soy egresado de la carrera de Comunicación. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan de Dios Sánchez, estudio Químico Clínico Biólogo aquí en esta universidad. Gracias, Juan. Hola, mi nombre es Elizabeth y yo estudio la carrera de Enfermería. Bienvenidos chicos, gracias por tomarse el tiempo y dejar un poco sus actividades tan ocupadas de la escuela y venir con nosotros. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Sí? ¿Te gustaría orar, Jorge? Sí, claro. Gracias. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos que este día te quedes con nosotros, nos bendigas y sobre todo que tu Espíritu Santo nos inspire para poder entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Quédate con nosotros, quédate con las personas que nos están viendo a través de la televisión o del internet, para que a través del estudio de tu palabra podamos entender cuál es tu propósito y qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Jorge. Pues estamos aquí para una plática, para conversar sobre lo que fue el estudio de nuestra lección de la Escuela Sabática, sí que es nuestra guía de estudio sobre los temas que la Biblia tiene para nosotros. ¿Qué les pareció? Solamente leyendo el título Sufrir por Cristo causa una impresión. ¿Será algo negativo o positivo? ¿Qué opinan ustedes? Sufrir por Cristo. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pedro a decir esto? Bueno, cuando uno lo escucha así, de primeras a primeras, pues sufrir no suena nada bueno, ¿no? Porque sufrir implica dolor, implica pérdidas, problemas, enfermedades a veces. Entonces, es interesante leer esto, ¿no? Es decir, sufrir por Cristo. ¿Cómo Cristo y sufrir puede combinar? Si Cristo es una palabra tan buena y sufrir es algo tan triste, ¿no? Yo establezco esto porque es una manera de empezar, pero creo que la lección ahonda muchísimo más profundamente en lo que es sufrir. Muy bien, y en este estudio tendremos como objetivo principal descubrir cómo el sufrimiento y el dolor por Cristo tiene algo positivo para nosotros. ¿Qué te parece, Elizabeth, si nos lees el texto clave? Sí, el texto está en Primera de Pedro 2:21 y dice así: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Muy bien. Cuando lo lees así, para esto fuiste llamados, otra vez decimos, fui llamado para sufrir. Normalmente algunos tienen el eslogan, ¿no? Te haces cristiano y ven a Cristo y todo será felicidad, todo es alegría. ¿Qué opinas tú, Juanito? Pues en parte sí, ¿no? Pero más que nada Jesús trató de enfocarnos hacia eso, no tanto como lo menciono, un sufrimiento, sino vemos en la carta, en el libro de San Juan, capítulo 16, capítulo 15, perdón, versículo 18.
Y San dice Juan así. 15, 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿verdad? Pero vemos en 16:33 que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y sabes que es curioso porque más abajo en el versículo 19 de San Juan 15, 18, en el 19 dice, si fueras del mundo, el mundo los amaría. Entonces, ¿en qué contexto Pedro escribe y dice, ustedes van a pasar por sufrimientos como padeció Cristo? Y hay algunos textos, hay una carta donde él menciona de que hay que gloriarnos en las pruebas. ¿Cómo podemos, Jorge, gloriarnos en medio de las pruebas? ¿Será posible esto? Pues yo creo que tiene que ver con dos cosas ahorita que mencionaba en el versículo. Cuando uno se esfuerza, pues sufre, ¿no? Por así decirlo. La Biblia al principio lo decía, cuando entramos en este conflicto, cuando caímos en el pecado, dice, con esfuerzo, con el sudor de tu frente conseguirás el pan de cada día, ¿no? Entonces implicaba un sufrimiento, algo que el hombre no había conocido, el tener que trabajar, tal vez tener que espinarte al estar cultivando, ¿no? Implica un esfuerzo, pero vas a conseguir algo después, ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales sufrimos. Nos tenemos que esforzar, o sea, tenemos que dar un poco más de nosotros, que implica sacrificios, que implica dolor, pero conseguiremos algo por eso. Y lo otro es, como lo dice el versículo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, como por ejemplo, cuando uno va a la escuela, ¿no? Y por primera vez no quiere dejar a mamá y lo meten directamente al salón y estás nervioso y llorando. Sí, yo sí me traumé el primer día de kinder. Y es un sufrimiento, ¿no? Porque de alguna u otra manera no pertenecemos al lugar. En ese caso era bueno adaptarse, pero en este caso, estando en el mundo, no es bueno adaptarnos porque, como decías, ¿no? Pues nos ponemos conformes, estamos bien, pero mientras no nos consideremos del mundo y mientras tengamos algo que alcanzar, pues va a ser difícil. Estamos en un lugar en el cual no pertenecemos realmente, así que siempre va a haber choques, siempre va a haber sufrimiento. ¿Por qué decía Pedro que nos gloriáramos en las pruebas? Porque si estamos sufriendo, quiere decir que no estamos acostumbrados a estar en este mundo, no nos conformamos. Y eso quiere decir que estamos preparándonos para algo mucho mejor. Así que mientras estemos sufriendo, quiere decir, mientras por Cristo, claro, y después vamos a ver eso de sufrir por el bien, sufrir por el mal. Mientras estamos sufriendo porque estamos siguiendo a Dios, eso quiere decir que tendremos la mejor recompensa de todas. Y fíjate que ahora que haces ese comentario, en 1 de Pedro 2:20 decía que, es más, vamos a leerlo, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque hay dos tipos de sufrimiento. Uno que es ocasionado por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Por nuestra rebeldía muchas veces. Y otro que es ocasionado porque soy distinto a los demás, porque ahora amo a Jesús, acepté a Jesús, soy distinta a las personas. Y entonces, pues como decías, mi cultura, estoy tratando de adaptarme a la cultura del cielo. Así que choco con la cultura de la tierra. Pero me gustaría, Elizabeth, si nos pudieras compartir el sufrimiento, la persecución, ¿es un tema nuevo o ya tiempo atrás había ocurrido? Aquí en la lección nos habla sobre la persecución de los primeros cristianos. Como ya hemos visto, esto ha existido desde siempre. De hecho, uno de los primeros mártires que se conoce es Esteban. Esta persona sufrió, pues lo apedrearon, otros fueron los valdenses. Entonces, aquí en la lección ya nos advierte de que cuando nosotros permanecemos firmes y defendemos lo que nosotros creemos, muchas veces vamos a tener persecución, vamos a sufrir grandes cosas, pero una de las cosas que nos ayuda a creer y confiar es que ya conocemos, que Dios ya nos está dando ese conocimiento de que el hecho de ser cristiano no quiere decir que vayas a tener una vida feliz siempre, sino que a lo mejor va a haber pruebas en las que tú te vayas a enfrentar. Decía un versículo en la lección que está en 1 de Pedro 1, 6 al 5, nos habla sobre esto.
dice la pregunta, ¿de qué está hablando Pedro? Y cómo dijo a sus lectores que deberían responder a lo que estaban enfrentando. Cuando llegue el momento en que nosotros enfrentemos dificultades, debemos de confiar en que Dios tiene el control de todo. Dice también un versículo en la Biblia, bienaventurado el que sufre a causa de mí. Su recompensa va a ser a lo mejor no en la tierra, pero sí en el cielo. Amén. Y tenemos esa gran bendición. Sabemos como hijos de Dios que estamos en este mundo y hay una lucha entre el bien y el mal, el gran conflicto que ha existido desde la creación de este mundo. Y mientras haya ese conflicto, recuerdan en Génesis 3:15 cuando Dios le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. Entonces hay una enemistad, cuando hay una enemistad, pues ¿qué se espera, no? Que la parte contraria a la otra pues esté ocasionando dolor, sufrimiento. Y luego en Apocalipsis 12:17 cuando dice que Satanás fue arrojado a la tierra y vino a hacer guerra al resto de la descendencia. Somos parte de esa descendencia. Juanito, ¿te gustaría comentar respecto a qué significa la persecución para los cristianos? Sí, está bien. Tal vez suena un poco pues extraño, ¿no? Que alguien siga a Jesús y esté dispuesto a sufrir. Pero más que nada creo que el Señor Jesús, pues son pequeñas pruebas, ¿no? Se podría decir. En realidad lo que nos espera es mucho más grande que lo que estamos viviendo aquí. La escritora Elena de White tiene en su libro de Primeros Escritos, en la página 17, comenta algo, ¿no? Dice, todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje cuando los hermanos Fitch y Scottman, que habían predicado el evangelio del reino a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se llegaron a nosotros y nos preguntaron qué había sucedido mientras ellos dormían. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Amén. ¿Te imaginas? Las pruebas eran pequeñas, insignificantes. Y ahora recuerdo lo que Jesús decía, Jorge. ¿Recuerdas cuando Jesús mencionó que las pruebas eran como cuando la mujer va a dar a luz? Los dolores de parto. Yo no soy mamá, pues ninguna aquí somos mamá, pero las que son mamás y nos ven en la televisión saben lo que cuesta, el dolor, el sufrimiento que involucra dar a luz un bebé. Pero cuando das y te dan el bebé y lo tienen a sus brazos, es tanta la alegría que lo que sufriste ni lo recuerdas. No vas a regañar al niño y decirle, ¿cómo me costó? ¿Cómo me dolió tenerte? Claro. No, es tanto el gozo. Y eso se refleja en la promesa que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 6, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice en el versículo 5, pero sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Pero antes que regresemos, para cuando regresemos, quiero dejar una pregunta para también las personas que nos están viendo en su hogar. ¿Qué pasaría o qué ha pasado cuando de repente sufrimos y nos preguntamos por qué sufrimos? Es una pregunta que por mucho tiempo las personas se han preguntado. ¿Por qué sufren las personas inocentes? Cuando regresemos contestaremos esta pregunta.
Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de nuevo con ustedes para contestar nuestra pregunta: ¿por qué sufren los inocentes? Chicos, mientras estábamos en la pausa y comentábamos, ¿por qué sufren los inocentes? Hay un libro en la Biblia que consideramos el libro más antiguo, el que primero se escribió, el libro de Job. Y Job nos deja una lección muy importante. Hacías un comentario, Jorge, que me gustaría que lo compartieras con nosotros sobre Job y sus amigos. Bueno, la situación de Job fue bien interesante, ¿no? Sabemos que Job fue una persona que, a pesar de no haber cometido nada malo, de ser considerado incluso justo por Dios, lo cual ya es un gran privilegio, imaginarse que el mismo Dios te diga: has considerado a Job que es justo, que no tiene ninguna falta. Y cuando le toca pasar esta prueba tan difícil, que es la pérdida de sus hijos, que es enfermedad, que fue probado casi en todos los aspectos de la vida, él, a pesar de que muchas veces decimos: no, Job fue completamente justo, nunca dijo nada, nunca estuvo contra de Dios y los amigos, sí. Si estudiamos bien el libro de Job, realmente Job sí se quejó, por así decirlo, sí le reclamó a Dios, incluso maldijo el día en que él había nacido. O sea, son palabras mayores. La diferencia está que cuando Dios se presenta, les da toda una respuesta súper interesante. Y bueno, también hay que contrastar la respuesta de los amigos de Job, que dijeron: no, Dios hace las cosas porque Él sabe lo que hace, no cuestiones a Dios, no sé qué. Y ellos se presentaban como muy, muy justos, ¿no? Y ellos no estaban sufriendo, el que estaba sufriendo era Job. Entonces, cuando Dios se presenta, a pesar de eso, le dice a Job: bueno, tú eres justo, tus amigos van a tener que hacer un sacrificio para ver si los perdono. Entonces tú dices: bueno, wow, ¿cómo es que esto pasó si Job se quejó y los amigos al parecer hablaban muchas cosas justas de Dios? Creo que tuvo que ver con la humildad. Job estaba hablando lo que era sincero de su corazón. Él no entendía y se lo expresaba a Dios de esta manera. Él realmente quería una respuesta. Los amigos de Job hablaban con orgullo, como diciendo: bueno, yo lo sé todo, nosotros lo sabemos todos, nosotros sabemos por qué te pasa esto, sabemos cómo funciona Dios. Y bueno, es muy complicado entender a Dios de esta manera. Ahí está la belleza del sufrimiento y de las pruebas. Cuando estamos en una situación difícil, es el momento en que extendemos la mano y le decimos a Dios: por favor, ayúdame. Entonces nos hace ser dependientes, y es lo único que necesitamos prácticamente para alcanzar la salvación: confiar en Dios y depender de Él. Así que esa es una de las cosas bellas del sufrimiento. Aparte de la recompensa, también está que mientras sufrimos, somos dependientes de Dios. Amén. Y mira lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Jesús nos advirtió acerca de que me gusta cuando Jesús dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. ¿Qué tipo de persecución sufrimos nosotros? Y antes de pasar a esta pregunta, cuando vemos del sufrimiento para la gente inocente, es como la Biblia lo narra como el fuego de la prueba, ¿sí? Es como una metáfora. Y el fuego puede tener una connotación negativa, pero también es positivo en ocasiones, porque el fuego purifica, ¿sí? Cuando vamos a cocer un alimento y lo ponemos al fuego a cierta temperatura, llega el momento que destruye todo lo malo y deja un alimento limpio de impurezas. También vemos que el fuego nunca tiene como objetivo solamente lo negativo, porque, por ejemplo, los metales como la plata, el oro, para poder ser refinados, ¿dónde los ponemos? Al fuego. Al fuego. ¿Sí? Entonces, es maravilloso ver cómo nuestro Dios, que es tan poderoso, utiliza algunas circunstancias difíciles para nosotros y las transforma en una lección positiva para nuestra vida. ¿Querías comentar algo, Juan? Sobre eso, sí es realmente impactante. Yo tengo unos 2 amigos, profesores míos, pues que sufren, ¿no?, enfermedad, y pues no encuentran cura o no le hallan o qué pasa, ¿verdad? Y así duraron por mucho tiempo. Entonces, y uno se pregunta: bueno, Señor, ¿qué quieres tú de esto sacar, verdad? Y pues al ver el carácter de estas personas, vemos que su carácter es precioso, es muy
es pues tal vez no igual a Jesús, pero es hacia allá va. Entonces, bueno, digo, pues es el Señor Jesús que está purificando, ¿no? Ahora sí que sacando la escoria de lo bello, ¿no? De lo valioso. En Efesios 6, 16, hay un consejo que resalta más sobre los que de ahí. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? O sea, es por fe que te agarras de Dios y venga lo que venga, los dardos de fuego, pues no te van a hacer nada. Como Esteban lo cita, que pues incluso vio el cielo abierto, ¿no? Vio al Padre, el trono. Entonces dice uno, pues realmente es la fe lo que cuando te agarras de Dios, el Señor te saca de eso. Amén. Sí, y es que aunque el sufrimiento para los cristianos también tenga lecciones positivas, cuando estás pasando la prueba, es difícil cumplir lo que la Biblia dice, que hay que gloriarse en las dificultades. Pero no debemos de olvidar lo que Jesús dijo en Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened paz, yo he vencido al mundo. Y también cuando dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, yo estoy allá preparando lugar para vosotros. Entonces creo que cuando Pedro está escribiendo en su carta acerca de las tribulaciones y acerca de cómo tener fortaleza, trata de transportarnos a una esperanza más allá. Y no se preocupen, esto no es por mucho tiempo, no será toda la vida. Y qué maravilloso es saber de que en muy poco tiempo Jesús vendrá y todo lo que ahora es amargo se convertirá en dulce para nuestro paladar. Y sí, también una cosa importante, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, nos enfrascamos más en querer entender el porqué de las cosas y nos cuestionamos a nosotros mismos, pero si yo hice esto, o cuestionamos a otras personas, incluso cuestionamos a Dios. Pero yo pienso que en vez de pensar y tratar de entender, decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda sobre esto que me está pasando? Y dejar que Él actúe en nuestras vidas, porque también muchas veces Dios permite que pasemos diferentes pruebas porque quiere darnos a entender algo, o quiere transformar, quiere moldear nuestro carácter, y muchas veces al estar pensando en los porqués, no permitimos que Dios obre y haga el cambio que quiere que nosotros hagamos por medio de las pruebas. Y también cuando nosotros pasamos pruebas es cuando más buscamos a Dios. Entonces, eso también es algo importante que debemos de resaltar. Alegrémonos cuando tengamos pruebas, porque más cerca estamos de Dios y más lo buscamos, que cuando que tenemos todo bien y que estamos tranquilos viviendo. Cada vez que pasamos una prueba, nos transformamos en diferentes personas, ¿no? O sea, cada vez más a la altura de Cristo, porque cada prueba, como tú lo dices, nos ayuda a entender un poquito más del carácter de Dios y también a entender que no somos invencibles. Entonces siempre nos prepara un poquito más, sí es cierto. Sí, y mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces me parece interesante cómo en medio de las tribulaciones podemos tener fe, podemos mantenernos tomados de la mano de Dios. Luego en 1 de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Creo que cuando fuimos creados, Dios no nos creó para ser tristes, para vivir tristes, para vivir amargados, con emociones negativas, con depresión. Dios nos creó como seres felices. Nos creó para vivir una vida eterna de gozo y alegría. Pero la Biblia nos advierte: estén preparados, porque el enemigo quiere ocasionarles dolor. Pero Dios ha prometido que aunque el enemigo nos quiere rondar, el Espíritu está a las puertas para fortalecernos. Y como le dijo a Pablo, me ha dicho: bástate de mi gracia. Un poder se perfecciona en la debilidad. Sí, y para ir concluyendo, quiero hacer énfasis en algo que muchas veces lo vemos como una forma negativa: el juicio. ¿Será que el juicio ocasionará mucho sufrimiento y dolor? ¿Es tan tenebroso el juicio?
como algunas personas piensan? Bueno, eso depende, ¿no? Digamos, Sí. depende si estás en el asiento del acusado o en el asiento de la víctima, por así decirlo, Sí. o del abogado, ¿no? Y también depende quién es tu abogado. Si tú sabes que no hiciste algo malo y tienes un buen abogado, estás tranquilo. No sé si puedo decir algo aquí sobre el juicio, una figura. Mi papá es juez. Y todo el tiempo crecimos rodeados de los mazos de juez y de casos y de todo esto, ¿no? Entonces, para mí la palabra juicio nunca fue como algo malo, era más bien como, pues es el trabajo de mi papá, y yo confiaba que mi papá era un juez justo y que a lo que él más pudiera iba a tratar de conseguir la mejor respuesta. Si me tocara estar en un juicio, yo diría, bueno, mi papá es el juez, así que estoy tranquilo. Sé que Él me ama y va a hacer lo mejor para mí. Lo mismo, ¿no? Dios es nuestro Padre y al mismo tiempo es nuestro juez. Y lo mejor de todo es que el juicio, si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios y a través de las pruebas nos aprendimos a rendir a Jesús, Dios no nos va a ver a nosotros, sino va a ver a Jesús en nosotros. Amén. Y Jesús no hay manera de que sea culpable porque Él ya pagó los pecados de todos. Entonces, para mí el juicio representa gozo, representa alegría, porque de una vez por todas el mal se acabará, ya no habrá más sufrimiento, y porque es el preámbulo finalmente a la vida eterna, a la salvación, lo que hemos estado esperando desde siempre. Y mira lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios son verdaderos, porque tus juicios se han manifestado. Entonces vemos una atmósfera en la cual se ve algo positivo en los juicios, ¿sí? Así es que para concluir podemos decir que el sufrir por Cristo no involucra dolor y llanto, involucra la esperanza de que Cristo vendrá, que secará nuestras lágrimas para siempre y que lo único que tendremos es el gozo de vivir para siempre con Él. Bueno, amigos, a ustedes que están ahí en sus hogares, le dejamos esa bendita promesa, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos nuestros y jamás se volverá a escuchar de dolor o muerte. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.